Bienvenidos a los asistentes y participantes de este evento. Bien, mi nombre es Gerardo Ruiz. En primer lugar, agradecer a la Universidad Bicentenaria de Venezuela para este evento denominado Geopolítica y Cultura de Paz en América Latina. También el agradecimiento especial al doctor Beni Márquez como integrante de la línea de investigación institucional, geopolítica y estudios internacionales. Desde Perú, el saludo cordial, un abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a dar inicio a este evento denominado Geopolítica y Cultura de Paz en América Latina. Bueno, entonces, el tema del día de hoy que vamos a comentar y dialogar un poco es educar para la paz con un enfoque de derechos. Antes de iniciar este tema, me gustaría hacerlo con una frase de Mahatma Gandhi que dice, no hay camino para la paz es el camino. Bueno, para referirnos al tema de hoy, de manera específica sobre educar para la paz con un enfoque de derechos, debemos vislumbrar en primer lugar cuál es la actual situación de la educación en Latinoamérica. Por cuanto a pesar de la crisis que atraviesa, existen acciones colectivas que buscan superar esa crisis e incluso esto ha sido objeto de estudio y de análisis, no solamente por parte del Banco Mundial o de la UNESCO o de otras organizaciones o de especialistas, ¿no? Y autores en este tema, en esta materia, pero lamentablemente eso al parecer ha quedado siempre en la simple retórica y no va más allá. No se ve una mejora dentro de la situación de la educación en América Latina. En los últimos años nos queda claro que una de las grandes dificultades que ha atravesado la educación en América Latina, especialmente, son las consecuencias que nos ha dejado el año 2020 con la pandemia del COVID-19. Desde ese momento que cerraron las escuelas y se adoptó un sistema virtual con poco éxito, donde más de 170 millones de niños aproximadamente quedaron fuera de sus aulas, muchos de ellos pobres o de zonas postergadas, zonas vulnerables, con pocas oportunidades, han tenido que lidiar con sistemas de educación a distancia bastante improvisados y en medio de una crisis que no solamente es educativa, ¿no? Sino también de una crisis que alcanza o llega a lo que es lo social y lo económico. Entonces, em, tenemos que tener en cuenta de que todo esto ha afectado a este proceso educativo a cientos de miles de niños a nivel de la región y es muy seguro que esto se haya agudizado con mayores desigualdades, con falta de oportunidades y que definitivamente se produzcan más deserciones escolares. La educación, así como la salud, son asuntos de vital importancia en una sociedad que requiere una reforma integral y especialmente en estos aspectos como servicios básicos de los cuales no tenemos en Latinoamérica muy buena capacidad de respuesta ante las crisis que afrontamos, ¿no? Y como les mencionaba, en el año 2020 en salud nos dimos cuenta perfectamente que los sistemas de salud de los países de la región de Latinoamérica atravesaban una seria crisis que no permitió, en consecuencia, atender las necesidades de esa pandemia. Entonces, todo esto o esta crisis a la que hacemos mención es el resultado de pérdidas, ¿no? En el aprendizaje que no vamos a volver a recuperar. Por cuanto esto es una cuestión relacionada o vinculada a las edades de los niños, a las competencias que deben desarrollar en cada uno de los niveles del sistema de educación y que esto va acorde a su edad. Entonces, lo que se perdió va a ser difícil o casi imposible poder recuperar. Entonces, tenemos, por ejemplo, de que para poder analizar o entender cómo vamos en educación en la América Latina,
Vamos a tomar como referencia a estas famosas pruebas PISA, ¿no? Que nos han demostrado, nos han expuesto de manera vergonzosa el desfase existente entre la inversión educativa de los gobiernos y los conocimientos que se han alcanzado durante estos últimos años por parte de los estudiantes en los niveles primaria y secundaria. Entonces, con esto hemos evidenciado la baja calidad, no solamente de la educación ni de los estudiantes, sino también la baja calidad profesional de los docentes, ¿no? Para poder desarrollar competencias en sus alumnos. Y entre otras muchas causas o circunstancias que se dan, el caso peruano, por ejemplo, en zonas rurales donde muchas veces un docente tiene que atender a diversos grados o de un nivel, por ejemplo, primario. Y yéndonos al otro extremo, en lugares o en zonas rurales donde el docente solamente llega una o dos veces a la semana. Hago mención, por ejemplo, a estas pruebas como uno de los múltiples indicadores, no es el único, sino que estos que miden el desempeño de una política pública educativa. Esas pruebas, las pruebas PISA que nosotros estamos mencionando, nos mostraron, y de manera muy cruda, por cierto, que en el caso de América Latina, la inversión realizada en las dos últimas décadas en educación no ha sido la mejor y que se ha traducido en un desfase o un perjuicio en la performance de los estudiantes, que definitivamente también no responden a las expectativas o a las exigencias, ¿no? De este nuevo siglo, del siglo XXI. Entre las causas principales que han impactado de forma negativa en la educación, tenemos en primer lugar a la pobreza, ¿no? Que va en crecimiento año tras año. La desigualdad y falta de oportunidades, la migración a nivel global que obliga a muchos ciudadanos a salir de sus países en búsqueda de mejores oportunidades, la falta de infraestructura, la falta de recursos que está relacionada, como les decía también hace un momento, con la falta de voluntad política de los gobiernos para poder invertir más presupuesto en educación. También tenemos la falta de acceso a servicios básicos, la falta de acceso a la conectividad, ¿no? A la señal de Internet, al desarrollo de la tecnología o cómo llega la tecnología a las zonas más lejanas y en las zonas más difíciles, ¿no? De cada uno de los países, de aquí en la zona de Latinoamérica. Y esto es, por ejemplo, especialmente en las zonas rurales. La falta de acceso también a materiales educativos, ¿no? Y la gestión inadecuada. Cuando hablamos de gestión inadecuada, nos referimos un poco más a una cuestión más administrativa, ¿no? Que se ve lamentablemente abordada y superada por la corrupción que está enquistada en casi la gran mayoría de gobiernos de la región. Ahora, sobre esta base de este breve análisis, así como hemos esbozado la situación actual y de manera especial la crisis del sistema educativo en Latinoamérica, es necesario invitar a la reflexión a todos los educadores, pedagogos, investigadores educativos, administradores de los sistemas educativos, a los mismos gobiernos, a los mismos gobernantes, líderes de cada uno de los países de esta región y que necesariamente tienen que demostrar mayor voluntad política y mayor interés en resolver este problema. A los mismos estudiantes que aspiran a ser formadores en los colegios de Latinoamérica y que desean titularse como profesores, ¿no? Para más adelante. Entonces, y a todas las personas en general que estén interesadas en la construcción de una paz que contribuya a la disminución de la violencia también. Por cierto, una violencia exacerbada, fuera de control en la región, y esto se ve a diario y aquí en el Perú, también por falta de interés del gobierno, ¿no? Eh, y dentro de esto también tenemos de que tenemos que encontrar o buscar un camino para poder disminuir esa exclusión social, ¿no? Y elevar la justicia por medio de la educación para poder entender entonces así el nivel de responsabilidad que tenemos todos en conjunto respecto al tema y de cómo construir de manera sostenible una sociedad libre de violencia. Y como decía, y parafraseando un poco a Freire,
Los procesos educativos han estado siempre al servicio de los intereses de pequeños grupos, élites opresoras que se han servido de estos para perpetuar sus formas de dominación ante amplias mayorías, ¿no? Encontrándose los propios oprimidos de acuerdo a la instrucción recibida, hasta cierto punto, adecuados procesos de dominación a los cuales se encuentran atados, se encuentran sometidos. Su forma de percibirlos entonces es bajo la mirada de las élites opresoras que han hecho un buen trabajo definitivamente para convertirlos en objetos que no poseen un pensamiento propio, que no razonan por cuenta propia y mucho menos cuestionan la realidad que nos toca vivir. En pocas palabras, en las últimas décadas, lo que han hecho con nosotros es destruir nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de criticar y de cuestionar la realidad en la cual nos encontramos. Sino que entonces lo que ha sucedido es que todo esto que ha hecho o han trabajado estas élites opresoras es convertir el sistema educativo en una herramienta que a ellos les favorece y a nosotros nos entorpece el proceso de evolución como persona y como ciudadano, ¿no? Y quizás el tema de la ciudadanía, un tema más amplio y de desarrollar quizás en otro momento, en otro espacio, pero por eso les digo que educar para la paz muchas veces parece algo difícil porque hemos dejado de lado la humanización, pero la humanización como un proyecto filosófico, educativo, político, donde el hecho de humanizar se orienta a liberar a las personas de ese pensamiento colonial y opresor inserto en nosotros como latinoamericanos, producto de esa represión social que viene de siglos, ¿no? No solo social, sino también económica, política, de pequeños grupos a una o dirigido hacia una amplia mayoría y que lamentablemente hasta la fecha se mantiene. Señores, progresivamente hasta donde hemos llegado, colectivamente no lo hemos quizás percibido así, pero nos hemos deshumanizado. Y eso crea un contexto favorable para que muchas veces estas pequeñas élites o la clase política, una clase política corrupta en casi la gran mayoría de los países de la región de Latinoamérica, se vean favorecidos para poder dominarnos bajo la violencia y bajo el caos. Entonces, es necesario entender este proceso o este sentido de humanización como algo muy necesario y muy importante dentro de lo que significa el sistema de educación en Latinoamérica. Lumen Gentium, organización a la cual pertenezco, una asociación legal de abogados aquí en el Perú, propone ese cambio, ¿no? Dentro de nuestro lema, por una sociedad más justa y más humana, lo que nosotros invocamos es tratar de llegar a esas personas, a ese sector más vulnerable que no encuentra posibilidades muchas veces de acceder a la justicia o que se encuentra con un sistema no solamente corrupto, sino un sistema cruel que está, bueno, limitando y casi anulando su desarrollo como personas y como seres humanos. Eh, Haciendo un poco de memoria o recordando un poco desde los años 80 aproximadamente, luego de que varios países latinoamericanos lograron o logramos salir de las dictaduras militares, uno de ellos el Perú, ¿no? En el año de 1979 con esta recordada Asamblea Constituyente y donde retomamos y retornamos a nuestra vida democrática, definitivamente también una democracia bastante incipiente, o algo que intentaba hacer democracia desde aquella época y que hasta la fecha seguimos casi igual o peor quizás, pero ocurrió a partir de los 80 un redireccionamiento de las políticas educacionales. Por una parte entran, y conocemos que entraban en vigencia las políticas neoliberales, pero también existe una moderada apertura para que la sociedad civil impulse e introduzca cambios sustanciales en los sistemas educativos. En este ambiente más democrático, con los movimientos de educación popular y concientización, enfocaron sus esfuerzos para poder conseguir la estructuración de una educación basada en derechos humanos o con un enfoque de derechos, ¿no? En los sistemas educativos de Latinoamérica.
Las organizaciones no gubernamentales, las tan conocidas ONGs, tuvieron un papel central, protagónico, a partir de esa década de transiciones democráticas, al generar nuevas relaciones sociales y nuevos tipos eh, de demandas, ¿no? Que pueden darse o que se han venido dando desde esa época. Y esta etapa fue denominada, digamos, por las ONGs como una etapa, digamos, más de mayor apertura, donde podrían darse nuevas propuestas. Apoyando el desarrollo de diferentes movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Como diversidad, inclusión, paz, ciudadanía, ¿no? Lo que se conoce a partir de esa década como sujeto de derechos en materia de infancia, el niño y el adolescente deja de ser un objeto y pasa a ser un sujeto de derechos eh, como reconocimiento de su personalidad jurídica. Entonces, enriquecidos además con la emergencia de estos nuevos movimientos también que aparecieron, ¿no? Progresivamente desde aquella época, desde aquella década, como los movimientos indígenas, los feministas y los ecologistas. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta que desde la década de los 80 hay un proceso de evolución, donde los derechos importan y toman un mayor protagonismo dentro de lo que es el desarrollo de la sociedad en general. Algunos de los más relevantes son la defensa de los derechos del niño, ¿no? Como les decía, también de la mujer, de las comunidades indígenas, de los aborígenes, de los discapacitados, de los homosexuales, de las personas con SIDA, con VIH, derechos de los consumidores, las acciones ciudadanas, ¿no? Las acciones de participación ciudadana y la defensa del medio ambiente. Esto último, como veremos hoy, frente a una lo tenemos, ¿no? En nuestro contexto frente a una crisis climática. Entonces, tenemos que la educación basada en derechos humanos o con un enfoque de derechos opera como el medio educativo de reacción y de antídoto para evitar que las cruentas dictaduras, los conflictos armados y los países con fachadas de democracia surjan nuevamente en nuestras sociedades latinoamericanas y así podamos acompañar los procesos de democratización de nuestros países reconociendo claramente que la finalidad de los derechos humanos es la paz, ¿no? Por todo trabajo desarrollado en años anteriores, hoy los derechos humanos forman parte de la ética social de la sociedad latinoamericana. Pero lamentablemente falta mucho para que en la práctica cotidiana se cumplan todos los derechos humanos, es decir, que se ejerzan de manera libre sin necesidad de exigirlos, ¿no? Sin necesidad de tener que recurrir prácticamente, y como lo he dicho en algunos tribunales de justicia, prácticamente a pedirles un favor a los operadores de justicia para que reconozcan un derecho que ha sido vulnerado. Siendo América Latina una región en constantes conflictos de naturaleza violenta, es lógico el suponer que es también el lugar donde se proponen diversas concepciones de paz que se pretenden alcanzar de acuerdo a cada circunstancia. Todo lo anterior enmarcado en la polisemia de este concepto. Se entiende entonces que la paz es ese, digamos, fruto de la justicia y de la igualdad, teniendo como base la dignidad humana para el goce de la vida de manera plena. El derecho de una vida plena o digna, ¿no? A las amplias mayorías ha sido negada por varios siglos. En discursos falaces, demagógicos, retóricos, se expone que la inclusión de las masas en procesos educativos asegura el progreso de la persona humana, discurso que en pocas ocasiones se ha vuelto realidad. Y nuevamente, parafraseando un poco a Freire, tenemos que entender que el reto para los educadores para la paz es que esta propuesta teórica práctica de la educación para la paz en América Latina se consolide como una alternativa educativa viable para los sistemas educativos formales. Es un llamado a la reivindicación de las formas educativas que contribuya a la transformación de las diferentes manifestaciones de violencia en toda la región, en donde todos y todas
los y las educadores puedan aportar en la construcción de la pedagogía de la esperanza, en donde la educación para la paz, desde su accionar político, siempre es una educación revolucionaria que intenta exponer la violencia como algo negativo y así, a partir de ahí, desconstruirla. Lo que necesitamos es vivir bajo un clima de paz. Necesitamos, y eso lo podemos lograr eh, de manera muy efectiva y real desde la educación. Debemos reconstruir los sentimientos de los ciudadanos, el sentimiento de solidaridad frente al dolor del otro, la empatía frente a la situación o la crisis que al otro le afecta. Es necesario también que a través de este accionar desde la educación, ¿no? Podamos nosotros cuidar, proteger la naturaleza, acercar más a los seres humanos, y como les decía también hace un momento, hablando un poco de la humanización, no nos deshumanicemos, ¿no? Podamos nosotros así, nosotros expandir nuestros pensamientos a favor de humanizarnos cada día más, de entender las necesidades y los problemas de las demás personas, más aún cuando ocupamos cargos públicos ocupamos o queremos o pretendemos intervenir en política y que definitivamente cuando accedemos al poder no nos deshumanicemos y no nos convirtamos en personas crueles y perversas. Bien, creo que esta reflexión o este tema que he abordado el día de hoy, considero que dentro de todo los puntos o los aspectos que también los demás colegas están exponiendo, educar para la paz con un enfoque de derechos se constituya en uno de los ejes o, si es posible, en la columna vertebral para poder conseguir esta tan anhelada paz. Y como decía Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Bien, me despido cerrando este bloque desde Perú para el mundo, para quienes escuchen esta pequeña reflexión o esta pequeña ponencia y podamos entender de que dentro de el interés y dentro de lo que constituye la academia, aquí gracias a la Universidad Bicentenaria con el tema Geopolítica y Cultura de Paz en América Latina, podamos llegar a un momento de reflexión, de análisis y que podamos seguir trabajando y construyendo la paz desde donde nos toque hacerlo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.